Amigos de Al Filo, hacemos conexión con Alexis Martínez, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un buen amigo con el cual conversamos hoy para hablar sobre la perspectiva económica de la República Dominicana frente al coronavirus. Alexis, bienvenido al Filo nueva vez. Sí, me siento muy contento de estar de nuevo de regreso en Al Filo. Sabe que hay mucha energía cuando uno llega a programas como el de ustedes, y no solamente esa combinación de capacidad, juventud, realmente eso le imprime a uno un compromiso de tratar de hacer un programa lo más interesante posible. Muchas gracias, Alexis. ¿Cómo va todo? Dime, cuéntame de la perspectiva de la economía dominicana con este tema ahora bien del coronavirus. Bien, lo primero es que qué interesante que ustedes en esta coyuntura están tratando de edificar a la población, a los sectores productivos, a las mismas instituciones del Estado, a todos los sectores involucrados, a la sociedad en sentido general, de qué va a ocurrir con la economía o qué está ocurriendo con la economía en estos momentos. Lo primero es estar bien claro en que la situación de nuestra economía nunca como antes ha dependido tanto y ha estado tan atada a fenómenos que se están dando fuera del mundo, porque es un problema que está ocurriendo a nivel internacional, es un problema donde prácticamente un 95-97% de los países ya están viendo pasar los efectos del aislamiento social y cómo eso está impactando. Eso está muy atado a qué va a ocurrir a ciencia cierta con nuestra economía en los próximos meses, en los próximos años. Aunque sí, obviamente, siempre las áreas económicas, las instituciones que están pendientes al desempeño de la economía del mundo, en nuestro caso al desempeño de la economía de nuestro país, siempre hacen su pronóstico, hacen sus expectativas, y uno lo que hace es guiarse de esos pronósticos de instituciones que uno entiende que son validadas. Nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo también, a través de nuestro Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, nuestra Escuela de Economía, ha estado también reflexionando, debatiendo y haciendo sus proyecciones, pero con la certeza de que lo primero que hay que decirle a la población es que eso va a depender de cuándo termine el fenómeno, de cuándo terminen los elementos de aislamiento, que tanto se extienda, para usted hacer proyecciones confiables. Pero sí, Alexis, bueno acotar, sí. Decimos que cuando a la República Dominicana, cuando Estados Unidos le da gripe, la República Dominicana hay que internarlo por un asunto de la dependencia de la economía. Y la economía americana no tiene visión positiva de crecimiento económico. Y con este tema de la remesa, que es uno de los pilares de la economía dominicana, y turismo, remesa, ¿qué pasaría? Una República Dominicana, un año 2020 sin turismo y sin remesa. Sí, obviamente Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, se va a ver afectado según las proyecciones de esos mismos organismos internacionales. Todos hablan de una caída del Producto Interno Bruto de 5% del Producto Interno Bruto, pero eso pasa en todas las regiones que también nosotros llevamos algún tipo de negociaciones. Lo vemos también con la zona euro, también hay expectativa de que descienda de manera negativa, de que entre en una recesión. También lo vemos en otras regiones importantes del mundo, como Asia Oriental, Asia Central, en todo lo que tiene que ver con la llamada África Negra o África subsahariana, prefieren ellos que le llamen África Negra, los africanos de esa zona. Todas esas zonas del mundo están siendo impactadas. Y como tú dices, a nosotros quien más nos va a afectar como economía es lo que está previéndose que va a ocurrir con los Estados Unidos. Es muy buena la observación que usted hace, porque todos sabemos el impacto que tiene, por ejemplo, temas como la remesa, temas como zona franca, temas como la misma inversión extranjera, el peso específico de Estados Unidos en el turismo. Es decir, hay muchos elementos, obviamente las exportaciones agropecuarias, todos esos elementos que nosotros como este gran socio comercial que es, nosotros nos estamos viendo y nos veremos mucho más afectados en los meses que vienen. Eso indica que nosotros también como país, ya también los estudios nos dicen, no vamos a escapar tampoco de esa
baja en la economía, hasta el punto de que se habla de que algunos informes hablan de que vamos a crecer cerca de un 1%, otros hablan como de que tendríamos un crecimiento cero. Ese sería el efecto más agradable, que tengamos un crecimiento cero, 1%, 2%. Pero hay otros que hablan de que el impacto puede ser de -2, -1, y he escuchado hasta de -3% en economía dominicana. Bueno, Y vimos un informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, hablando de la economía de Latinoamérica, donde decía que la mayoría de economías iban a tener descrecimiento. México, Chile, Argentina, los punteros de la región, Colombia, tendrían decrecimiento de 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6%, pero que había un pronóstico estándar para la República Dominicana que no tendría crecimiento porque tampoco tendría pues un decrecimiento. ¿Qué valor le da Alexis a ese planteamiento del BID? sí, es que esa noticia, aunque parece alentadora, no es tan alentadora. Es una que hay que tomarla con pinza. Acuérdate que nuestra economía, diferente a todas las demás economías del mundo, venía creciendo cerca de un 4, 5, 6%, 5 y 6% en los últimos años. Más de 10 años. Entonces, cuando tú le agarras y le restas un 5%, quizá a veces el impacto es mayor que aquellos que van a bajar del 0%, y que quizás solo tengan un 3%. Es decir, nuestra economía, por ser tan dependiente del turismo, por ser tan dependiente de zona franca, de elementos fundamentales como las exportaciones también, que tienen su impacto, eso hace que nuestra economía se vea gravemente impactada. Es tan así que ya organismos internacionales están propiciando, fíjate que uno de los elementos que nos va a traer posibles consecuencias es la poca generación de divisas a través de sectores como la inversión extranjera y zona franca, y sectores como el turismo. Y eso trae como consecuencia que nosotros pudiésemos tener muchos inconvenientes en la balanza de pago. Y el tema fundamental, el tema del pago de la deuda. Recuérdate que nosotros teníamos proyectado. ¿Qué pasará con el pago de la deuda? Así como nosotros estamos exonerando, cuando digo nosotros, el país, el Estado, exonerando pagos de moratoria, pagos o cese de pago de impuestos, de moratoria, de préstamos. De esa misma manera, los organismos multilaterales también pues han establecido hasta el momento algún tipo de no pago frente a este tema del coronavirus. Sí, precisamente creo que vi un informe del FMI donde hablaba en las últimas horas de la OEA, un informe de la OEA donde hablaba en las últimas horas que organismos como el FMI, el BID, deben de ponderar la posibilidad de que nosotros, los países del mundo, todos los países, le puedan accesar a un mecanismo de moratoria, por lo menos, para posponer el pago de la deuda. Yo sería más atrevido, yo no solamente pediría moratoria, quizás renegociación de las condiciones de la deuda, porque para esos organismos, a los cuales nosotros le tenemos créditos importantes con ellos, les es más factible que nosotros podamos pagar en condiciones mínimas, por lo menos, a que caigamos en condiciones de no posibilidades de pago. Entonces eso es peor. Entonces tendrá que haber acuerdo con esos organismos. Pero hay, Feli, algo que es bueno que la población lo sepa. No te creas que tampoco eso resolvería en gran medida el problema. Recuérdate que la deuda dominicana tiene dos componentes, tanto interno como externamente. Sí, Tenemos un componente que es la deuda con instituciones, en el caso externo, y países, y otro elemento es la deuda con agentes que hacen negocios, los tenistas de golf, todo lo que tiene que ver con eso. Y si tú miras el peso específico, Feli, de la deuda nuestra exterior, está en bonos, en personas que han invertido sus bonos. La venta de bonos, sabe que ha sido uno de los mecanismos de financiamiento que ha venido los bonos soberanos. haciendo, sí, en los últimos años. Y esas son deudas. Y entonces negociar con un bonista, por así decirlo, no es tan fácil porque son empresarios de manera independiente. No es lo mismo que negociar con un organismo bilateral. Esa es de las dificultades. Tú sabes que colocar bonos siempre tiene sus ventajas. Una de ellas es que no requiere tanto monitoreo, una serie de condiciones que a veces le ponen, salen mucho más rápido las condiciones, que con organismos internacionales no están expuestos a esa fiscalización.
Y entonces, como no están expuestas a esa fiscalización, nosotros creemos que se hace más fácil hacer ese tipo de negociaciones. Pero entonces, cuando llegan condiciones como esta, esa es la parte negativa, que no podemos Una negociar de tú a tú flexibilidad. con... No, no solamente pudiese haberla, pero tendría que haber un gran pacto propiciado por las grandes potencias, por las grandes organizaciones, donde puedan de alguna manera involucrar a esos sectores privados. Porque tú puedes pensar que posiblemente cerca de 70-75% de esa deuda externa está en manos de agentes privados. Pero si lo vemos aquí también, en el mercado local también igual. Es decir, nosotros tenemos deuda con el Banco Central, como país, tenemos el déficit fiscal que tenemos que irlo amortiguando, pero también tenemos deuda con personas y particulares que también habría necesariamente que negociar con ellos. Esa parte nadie la ha tocado, pero sabemos que en su momento, si el proceso se extiende mucho, la economía se profundiza bastante, no solamente va a haber que negociar con organismos internacionales, con los organismos locales, sino también con agentes privados, para ver cómo vamos a hacer, porque peor sería que los países caigan, no estamos hablando de la República Dominicana, que los países caigan en condiciones de seguimiento mínimo al pago de los compromisos. Sí. Alexis, y este tema del combustible, el tema del petróleo, que vemos como lógicamente por una caída estrepitosa de la demanda, lógicamente los precios se han desplomado, el precio del petróleo. ¿Positivo o negativo para la economía del mundo? Mira, cuando se habla de la economía del mundo, decía un poeta, Ramón de Campoamor, que todo es según el color del cristal con que se mira. Obviamente, nosotros siempre, cuando pasamos balance en un país como el nuestro, siempre va a ser positivo que los precios del petróleo se desplomen, mucho mayor en estas condiciones. Pero habrán otros países que obviamente no estarán de acuerdo con eso, y por eso tuve toda esa capacidad de maniobra que hay ahora mismo. Tú estás observando los acuerdos que se están haciendo básicamente con Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, donde hemos visto al propio Donald Trump cabildeando a fin de presionar lo que se llama la reducción para provocar la reducción de la producción para provocar un incremento en los precios internacionales. Es decir, porque favorece a uno y desfavorece a otro. Eso es importante que la sociedad lo sepa. La trayectoria que ha tenido en los últimos meses ha sido de baja, pero si todo sigue como se espera, aunque recientemente hubo una baja ayer, precisamente de cerca de un 10% en el mercado, creo que de Texas, civil, la proyección puede ser a que la presión de esos países que tienen interés puede ser que vuelva un poquito y suba, pero obviamente todo un tema de efecto y demanda de madera, una economía del mundo que está tan reducida, tan contenida, sí, claro, como se puede decir, no creo que pueda subir mucho, no creemos que pueda subir tanto como a representar una preocupación importante para la República Dominicana. Tendrá que salirse del tema de la pandemia. Sí. Alexis, viendo todo esto, que es importante, no va a volver al ritmo. Me está escuchando, se está yendo un poquito la señal, se va un poquito. Como esto es en vivo, no sé si ahora sí. Ok. ¿Me puedes repetir ahora? Sí, sí. Le te decía a Alexis, ya sabemos lo que ocurre. ¿Me puedes repetir ahora? Sí, sí, te escucho un poco mejor ahora. Ya sabemos lo que ocurre en el 2020. Un estancamiento de la economía por una realidad económica, por una realidad de una pandemia, por un tema sanitario. Pero, ¿qué será de la República Dominicana entonces en el 2021? O sea, cuando salgamos de esta pandemia, lógicamente no habrá un crecimiento, tendremos algo estándar, pero ¿cuál será la perspectiva de la economía ya el 2021 luego de pasar todo esto? Mira, va a depender de qué tal lejos. Supón tú que en el mejor de los casos salgamos, como dicen, en el verano nuestro, por allá por julio, agosto. Tendremos unos 6 meses para comenzar a recomponernos muy lentamente, y sobre todo el sector turístico necesitará generar mucho mayor confianza sanitaria. Si eso se ha logrado superar en lo que queda de año, la economía dominicana es una economía que sus estructuras están ahí,
las condiciones están ahí. Si salimos bien organizados con los compromisos sobre el tema de la deuda, nosotros pudiéramos retomar un crecimiento nuevamente como lo establecen las proyecciones internacionales. Las proyecciones internacionales establecen que nosotros, y al igual que América Latina y muchos países, volveremos a crecer para el 2021. Pero un elemento muy importante es ver en qué condiciones vamos a quedar. Siempre, Félix, voy a destacarte todo el transcurso de la entrevista, que todo va a depender, y los amigos que están mirando al filo, de qué tanto se posponga el tema del aislamiento social, el tema de que podamos conseguir que la ciudadanía pueda salir nuevamente y que la dinámica económica, las empresas se reactiven, que los flujos de caja de las empresas se reactiven. Todo eso es importante. Sí, Alexis, como siempre agradecerte que nos acompañe. Yo te dije la última vez que estuviste en el programa que una persona como tú como que debería estar con más frecuencia conversando con nosotros sobre temas económicos, porque tú, el tema complicado de la economía, como que lo explica de una manera simple, que da un poquito de confianza a los dominicanos. Creo que sí. Sí. Bien, no, yo siempre contento. Yo quisiera convertirme ya en accionista mayoritario de Alfilo. Sí. Hacen un gran trabajo, un gran trabajo. Bueno, Alexis, nada, agradecerte y ojalá que nos pueda acompañar en otro momento. Vamos a seguir con otra conexión que también que tenemos en el día de hoy para hablar de todos estos temas, de la economía, la educación y todo este tema sanitario frente al tema del coronavirus. Wow.